damas. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde y te pedimos que esta, Señor, esta palabra tenga el poder para transformar nuestra vida, Señor. No porque no queramos, Señor, someternos a ti, no porque no querramos de tu palabra, al contrario, Señor, sino porque todo aquello que se resiste a nuestra carne, Señor, pueda, Señor, ser hoy transformada a esa carne, pueda ser ese deseo de carne en ir en contra de tu palabra, Señor, venir delante de ti y rendirse, que nuestras rodillas se doblen y confiesen que tu Hijo Jesucristo es el Señor y que la palabra que estamos recibiendo viene de parte de Él, porque tú así te has placido, Señor, que a través de tu Hijo sea como seamos recibiendo las ministraciones el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de las tinajas de la purificación, la segunda parte. Te voy a dar una pequeña introducción de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Vamos a hablar sobre el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 2, donde habla, Juan capítulo 2, versículo 2, donde habla, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces lo que vamos a ver primeramente es que ya traigamos echarla para poder recibir la nueva. Cuando nosotros usamos la doctrina de error en la que estábamos con la doctrina de benecer, va a chocar en un momento y me voy a confundir. Entonces vamos a empezar de lo más básico. ¿Para qué? Para empezar a edificar. Y no se trata de quién está más elevado espiritualmente, sino se trata de lo mucho o poquito que estemos llevando, estemos aprendiendo, adquiriendo el conocimiento de la palabra, no solamente lo entendamos, recibamos la revelación, sino lo pongamos por práctica. Eso es lo más importante. A él se le llama sabiduría. Entonces, cuando ya ponemos en práctica, y yo le quiero hablar sobre esta cosa. Bueno, a pesar de que se ve facilito, le quiero hacer un énfasis. En el verso 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Qué dijo María, la mamá física de Jesús? Hacer todo lo que él dijo. Entonces, desde ahí quiero recalcarle a la iglesia, ¿verdad?, que el matriarcado, que muchos miembros de la iglesia no se puedan despojar, aún teniendo años en una vida en Cristo Jesús, es motivo el día de hoy para abrir los ojos y una oportunidad que les da el Señor. ¿Por qué el matriarcado? Porque ¿cuántas veces hemos leído ese versículo? ¿Y qué de malo le encontramos? Nada, porque estamos tan acostumbrados a lo que diga mamá. Les voy a poner un ejemplo. Aquí me ha tocado, cuando se inauguró esta iglesia, venía mi madre. Entonces, si mamá decía A, todos A. Y si mi mamá todos ¿Por qué? Porque es la mamá del pastor. ¿En qué se trata? Que si estás bien con mi mamá, estás bien conmigo. Entonces, lo que diga la mamá de Jesús, eso es. Entonces, eso, fíjense, ¿cuánto tiene? Más de 2000 años que en Judea, en Israel, estaban bien acostumbrados a eso. María, la Virgen María, porque era una mujer virgen, pues, no porque la estemos idolatrando, estaba plenamente consciente de su condición. Yo no tengo el poder.
¿Por qué? Porque aquí lo dice en el siguiente versículo: hagan lo que Jesús dice, ¿verdad? En pocas palabras está diciendo: yo no puedo, pero Él sí puede. Entonces, ¿por qué insistimos en poner la mirada en mí? O las gentes, o los que ya tienen tiempo en Cristo, no pueden dejar de mirar a María, porque tienen esa condición, ¿verdad? Se llama acondicionamiento mental eso. ¿Qué significa? Que tanto estás acostumbrado a algo que tu mente ya se acondiciona. Amén. Bíblicamente a eso se le llama la ley de los miembros. Te has acostumbrado tanto a hacer algo, que cuando te pegan el manazo, dices: algo pasa, y lo vuelves a hacer, no porque seas malo, sino tanto te acostumbraste y lo quieres seguir haciendo y lo sigues haciendo. De la misma manera, ¿verdad? De la misma manera, así los hermanos en Cristo muchas veces piensan que el milagro viene de María, la purificación viene de María, y no es así, lo dice muy claramente la palabra. Entonces, lo que yo quiero oír es de que muchas veces no se entiende la ley de los miembros, y la ley de los miembros dice que es vencida por la ley de, ¿cómo dice la palabra? La ley de la mente, de los pensamientos. En los pensamientos vienen de la mente. Entonces, cuando nosotros pensamos, ahora cambiamos nuestra manera de pensar en Cristo Jesús, entonces cambian nuestros hábitos. Entonces, el llamado hoy, vamos a empezar desde temprano a ministrar, el llamado hoy es ¿a qué? A que cambiemos, recibamos esa administración de lo que nosotros pensamos, todavía no hay en nuestro corazón. Así que ese mensaje subliminal no es para deshonrar a mi mamá, es para que usted entienda que el llamado del pastor lo tengo yo y mi esposa, no mi mamá. Amén. O a veces se piensa, ¿verdad? Es que la pastora es más buena onda y la va a convencer y todo, y se acercan a la pastora pensando, ¿verdad?, en que ella va a decir algo diferente a lo que está sentado en la doctrina, nada más porque somos amigas o somos mujeres o porque somos así. Y eso pasa en todas las iglesias, hermano. Entonces, ¿verdad? Si ella está sujeta, ¿verdad?, a mí, ¿verdad?, como su cabeza espiritual y como su marido, ¿verdad?, pues obviamente va a ser la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, a veces, ¿verdad?, se piensa diferente, y lo digo por los años que tenemos, ¿verdad?, pastoreando, que esa idea tienen las hermanas. Entonces, incluso hasta los varones, hermanos, no se puede desarraigar eso. Entonces, lo primero que vamos a ver es ese punto. Hablamos también, ¿verdad?, que nosotros debemos aprender a purificarnos antes de entrar a nuestro hogar. Le voy a explicar un poquito acerca de qué significa ya más profundo estos versículos. Cuando dice ahí, y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua, quiero explicarle, a ver así, gráficamente, aprovechar el pizarroncito, quiero explicarle la diferencia que hay entre una cosa y otra. Lamentablemente, las versiones, la mayoría de ellas, cambian los significados tremendamente. Por lo tengo que explicar gráficamente para que se entienda la diferencia entre otros. Esto es un cántaro, proporcionalmente a lo que es un galón, 3.75 mililitros, ¿verdad? Ahí le cabían un poco más. ¿Ok? Ese es el famoso cántaro que Raquelita se echaba aquí a la cintura y y una tinaja. Cuando tenemos gusto de ir a nuestra casa allá a Veracruz, hermanas, ¿verdad?, va a encontrar que tenemos tinajas, no de piedra, sino de barro, como adornos en la casa. Y esta tinaja, aquí le caben de 3 a 4 cántaros. Esta es de barro y esta es de piedra.
cuál es la función. Hay unas que son hasta más ¿verdad? Diferentes modelitos y toda la cosa, ¿verdad? La diferencia es que estas, cuando estaban en Israel, en las entradas de la casa, eran de piedra, o sea que pesaban tremendamente. ¿Y cuál es la función de esta tinaja de piedra? Bueno, la función era, en primer lugar, físicamente, primero la voy a explicar para llegar a lo espiritual. Físicamente, en las casas de los judíos había, y estaba siempre repleta de agua, porque cuando llegaba alguien a una casa, se quitaban los zapatos, las sandalias, y se lavaban, porque venían sucios del polvo, ¿verdad? Aún si sale usted con chanclas a la calle, se ensucia, aunque esté pavimentado, ¿verdad? Porque siempre hay polvo. Y esa contaminación de figura que encontramos allá afuera, ese polvo es figura de contaminación que nosotros recibimos. ¿Qué es lo que recibimos? Pues el chico cuando están hablando, cuando están diciendo leperadas, lo que vemos. Yo les he platicado a los hermanos, ¿verdad? Que a mí en una ocasión me tocó una desagradable experiencia. Me ha tocado muchísimas, pero una de ellas que me sorprendió pues que yo venía de la casa del hermano Luis, ¿verdad? Ahí en la Pochota iba yo ya de salida, y venía una mujer desde lo lejos, y ni modo de cerrar los ojos, ¿va? Porque choco lo atropello, ¿va? Y traía la falda hasta acá, hasta la altura de sus genitales. Quiere decir que la mitad de su pompa, ¿verdad?, se veía. Y así iba caminando como se llama, iba platicando con un señor. Entonces, ¿qué le quiero decir? ¿Eso es contaminación o no es contaminación? Sí. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo espiritualmente? Es llegar a mi casa y agarrar de esa tinaja con agua y lavarme mis pies. ¿Por qué? Porque todo lo que entró por mi ojo derecho me contaminó todo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, de igual manera, ¿verdad? Entonces, hoy en la calle salimos y encontramos infinidad de contaminaciones, propuestas, tentaciones, seducciones, bueno, de todo, ¿verdad? Y pues nosotros, ¿verdad?, que estamos en el puerto, pues allá vemos cosas, hermano, terribles. Yo le contaba a mi esposa que una vez, y le enseñé el lugar exacto donde me pasé, iba yo a ver a una clienta, y así en la orilla de la carretera, que le hablo unos 200, exageradamente 300 metros antes de llegar a Chedraui, estaba un taxi así, a pleno mediodía, hermano, con la puerta de atrás abierta, teniendo relaciones sexuales, un hombre o una mujer, el hombre encima de la mujer, en pleno día, hermano, pleno día, así, a lo descarado. Pasaba la gente y le pitaba y le decía, ¡eh! Y ya como dicen los gabachos, ¡vaya, vaya! ¿No? Y todo un espectáculo, y la gente lo veía gracia. Pero nosotros que somos cristianos, seamos hombres o mujeres, tenemos que aprender a purificarnos. Y ese era el sentido de lavarse los pies. Físicamente, no meter la contaminación adentro de la casa. Espiritualmente, significa que toda la contaminación que traemos de allá afuera como hijos de Dios, cuando vamos a entrar a nuestra casa, tenemos que lavarnos. Y para eso esas eran las tinajas. Ahora la pregunta, ¿en dónde tiene usted sus tinajas? ¿En dónde las tiene? Tiene tinajas, porque le voy a demostrar que si usted las tiene, si tiene las tinajas, tal vez la pueda tener como lo dice la palabra de Dios, como esta familia. ¿Cómo las tenía? Arrumbadas. Porque digo, y están allí 6 tinajas de piedra para agua. Es decir, estaban vacías y no estaban en la entrada. Arrumbadas, polveadas. ¿Verdad? Y muchos hermanos no tenemos esa cultura. Nuestra especialidad, ¿verdad?, por la cobertura que tenemos y por el llamado que tengo, ¿verdad?, es de guerra espiritual.
Imagínense un guerrero sucio en su manera de caminar, un evangelista sucio en su calzado de presto del evangelio. ¿Se puede usted imaginar? Entonces lo primero que debemos de preguntarnos es cómo traemos nuestras tinajas. Si las tenemos en el lugar indicado, y si las tenemos limpias, y si las tenemos repletas de agua. ¿Por qué? Porque Jesucristo está esperando el día de hoy que tú decidas sacar esas tinajas arrumbadas de tu casa. Y si no tienes, vayas y consigas una, te compres una, porque conforme al rito de la purificación de los judíos, ¿verdad? En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús, ¿qué es lo que está esperando? Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. ¿Qué fue lo primero que te va a decir Jesús hoy en este momento? Te va a dar una orden y te está diciendo, a través de lo que sale de la boca de sus siervos, dice la palabra de Dios, tráete las tinajas que tienes arrumadas. Y si no tienes, consíguetelas. Y las vas a poner en tu entrada de tu casa. Y eso es una orden. No sé si me entendió. Eso es una orden. No es una sugerencia. No es algo que vas a hacer de mala gana. Lo tienes que hacer por amor a Cristo. ¿Estamos enamorados o no estamos enamorados de Cristo? Amén. Estamos enamorados de Cristo. Entonces nosotros no vamos nada más a oír, no nada más vamos a escuchar, vamos a atender. Atender es que hagas las cosas. Le diga a uno, a ver, hermano, por favor, levántese y venga para acá. Y que realmente lo haga. ¿Me explico? Entonces, el Señor está esperando a que atiendas su llamado que está haciendo. Está dando la orden, de ti depende que realmente lo hagas o no lo hagas. Porque para que Él te dé la siguiente orden, ¿cuál fue la siguiente orden? Primero, trae los cántaros. La siguiente orden, ¿cuál es? Llénalo de agua. ¿Agua figura de qué? De la palabra, del Espíritu Santo. Entonces, para que tú seas lavado con el agua de la palabra el día de hoy, para que tú la seas lavado, tienes que tener la disponibilidad, hermano, de tu corazón, para que esa agua te lave el día de hoy. Y después de eso, ¿qué va a hacer con esa agua que sirve para purificarte? Esa agua que está en la entrada de tu casa va a pasar de una purificación espiritual a otro nivel espiritual. ¿Y cuál es ese nivel espiritual? Va a convertir esa agua en vino, figura de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Vino, figura del gozo, te va a llenar de gozo y te va a purificar. Y de todo te va a purificar, porque dice la palabra de Dios que con sangre casi todo es purificado. Cuanto más la sangre de Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa sangre te va a lavar, hermano. Te va a lavar, hermano. Y esa sangre que nos va a lavar, ¿verdad? Nos va a servir para muchas cosas. En primer lugar, para que las cosas sean transformadas en tu hogar. En segundo lugar, para poder entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque, como dijo, usted recuerda cómo le dijo el Espíritu Santo a Moisés cuando llegó al monte de Sinaí por primera vez. Se quitaron las sandalias. Exactamente. Que se quitara las sandalias, porque el lugar santo este es. Entonces, fíjense, yo lo platicaba a los hermanos la semana pasada. Exactamente eso nos lo dijo a nosotros en el templo. En la otra iglesia de Mora Jehová, un día llegó un satanista y se agarraba con el dedo izquierdo, me decía que tenía que ser con el dedo izquierdo, llenarse de la saliva, con la punta de la saliva hacer el rito y hacerse cruces invertidas en todo su cuerpo, especialmente en el cuello. Entonces, mi esposa, cuando empezó a hacer esa manifestación, mi esposa al suelo cayó para adorar al Padre y suelta la palabra. Y empieza a reaparecer al enemigo, al espíritu de anticristo, y le empieza a decir: este lugar, tú no vas a venir a contaminar este lugar, porque este lugar santo es.
¿Se puede contaminar el lugar santísimo? Claro que sí, hermano. Si yo no me arrepiento de mis transgresiones, de mis pecados, de mis iniquidades, si no las digo por su nombre, con plena conciencia delante de mi Padre, con arrepentimiento, en hebreo significa cambio de mentalidad. Si yo no vengo aquí a ministrar, estoy contaminado el lugar santísimo. Y ese es uno de los grandes problemas que hay. Saber mediar cuando se ministra, dar la oportunidad a alguien que ministre y cuando no. Y a veces empiezan las diferencias, ¿verdad? Los hermanos. No, es que porque a él sí le dice el micrófono y a mí no. Porque a ella sí se canta y porque yo no. Entonces, se tiene que tener conocimiento, no se hacen las cosas porque me caen bien las personas. El lugar santísimo es para aquellos que entienden qué significa este lugar, que es lugar santo. Entonces, y el que no lo entiende, el que no ha vivido lo sobrenatural, hay que mostrárselo, pero enseñarle que se debe de santificar. Porque esto no es un lugar para jugar. Esto no es un lugar para venir a pelear con las hermanas de alabanza, quién canta más bonito, o quién está más bonita, o quién es la consentida del pastor. Este es un lugar santo, dedicado al Padre, que nos dio el acceso nuestro Señor Jesucristo. Y quien nos trajo hasta este lugar es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro, ¿verdad?, lo que estamos haciendo en este lugar santísimo. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, ¿estamos de acuerdo que la sangre que quieres pasar, de llenarte de la palabra de Dios? ¿Estabas sin la palabra? Llena tu tinaja de la palabra de Dios hasta que rebose. ¿Por qué? Porque va a venir hoy Cristo y la va a convertir en vino. Te va a llenar de gozo y te va a purificar y te va a poner apto. Fíjese qué tremendo, porque precisamente cuando fue lo del hermano, ¿vale? El jueves un hermano, estamos ministrando con la permiso de su pastor, estábamos orando por él. El Espíritu Santo nos lleva a liberarlo. La intención era liberarlo porque ahí donde estaba él, ¿verdad?, había familiares. Entonces el Señor da palabra y el hermano empieza a llorar y dice: hermano, acá ya me profetizaron, lo que usted me dijo es una confirmación de las veces que me lo han dicho. Yo no quiero tomar la Santa Cena porque me siento indigno. Y le dijo el Señor: no llames indigno a lo que yo he santificado. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, en nuestra mente, por el medio en el que nos desenvolvemos, nos absorbe. ¿Y qué le dicen al hermano? Se burlan de él, la iglesia, incluso líderes se burlan de él por la lucha que estaba llevando él, espiritual, ¿verdad? Entonces él se sintió menos, porque mira el raro, mira el fenómeno, mira el hermanito fulano de tal. Entonces él se sintió menos y llegó al grado de querer sentirse que la sangre de Cristo no se la merecía. Entonces el Señor quiere seguirlo purificando y va en un proceso de una liberación y de una purificación. Y entonces no podemos decir no a la sangre de Cristo, porque el primer interesado en que nosotros seamos de un pacto nuevo a través de esa sangre, que seamos purificados, que seamos sanados, que seamos liberados, que tengamos una llenura, un gozo de la salvación del Padre a través de Jesucristo, es Jesús, es el primer interesado. Entonces, no podemos decir que no. No podemos decir que no. ¿Me entiendes? No podemos decir que no queremos nosotros no rechazamos la sangre de Jesús.
que nosotros rechazamos lo que simboliza. Y en esta mañana vamos a ver lo que simboliza, que la purificación. Y cuando entramos a nuestra casa, cuando estamos acá en el templo, pero también debemos purificarnos en muchas áreas. Y una de ellas que vamos a tocar nada más, vamos a tocar dos. Vamos a ver sobre las ganancias deshonestas. Entonces vemos que en Josué capítulo 7, versículo 21 dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. ¿A quién estaba hablando? ¿Cómo se llama? Era Acán, y le estaba confesando a Josué con todos los ancianos. Le estaba confesando que la orden era no tomar nada de lo que iba a conquistar a los pueblos, no tomaran de eso. Entonces, el que dice codició, y la codicia lo llevó a tomar, y entonces fue y lo enterró debajo de su tienda. En pocas palabras, en su casa, primero en la sala del comedor, agarró un pícolo y una pala y empezó a escarbar, y escondido empezó para que nadie se diera cuenta, se unió. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo le dijo a Josué: no estás ganando las batallas porque aquí hay gato encerrado. ¿Quién es? Acá. Está enterrado ahí. Entonces, ¿qué hizo? ¿Verdad? Josué fue y lo enterró. Porque a causa de ese miembro, de esa tribu, son 12 tribus. De ese miembro, de esa tribu estaban perdiendo las 12. Entonces, si nosotros vamos y seguimos escondiendo lo que no queremos purificar, porque hermano, textualmente así me lo han dicho, dice el hermano fulano de tal que ni loco se ministra con usted, porque se va a enterar de todo, ¿eh? Hermano, yo he tenido ovejas por años, por muchos años, y nunca se han ministrado y ni quieren ministrarse. Entonces, ¿cómo te va a purificar nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vas a entrar en una purificación? ¿Cómo vas a ser libre? ¿Cómo vas a santificarte? ¿Cómo vas a ser agradado a Dios? ¿Me explico? Y si tú fueses santo, el mismo Señor lo dice: el que es santo que se santifique más. Entonces no hay una medida de santificación total más que el Hijo. Y cuando hablamos del Hijo, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces sí tenemos que nosotros entender que no debemos esconderle nada al Padre, porque el Espíritu Santo nos está viendo. Entonces nunca va a haber una transformación. Qué bonito es, ¿verdad?, llegar y decirlo. Cuando llega uno a Cristo y se viene y uno se postra al Señor y dice: Señor, ayúdame con esto, ayúdame, y lo hace. Pero qué padre, aunque seamos desobedientes, qué padre se conmueve su corazón por sus hijos. Pero no significa que nosotros estemos bien delante del Padre. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar? Que nosotros llegamos a pensar que el Padre, como es misericordioso, tiene la obligación de hacernos el milagro, sin purificarnos a través de la sangre de Cristo, sin purificarnos a través de su palabra. Entonces llegamos, cuando crecemos en esa doctrina, ya tenemos cierto tiempo dentro de la iglesia y venimos y seguimos pidiendo, y a veces no se dan las cosas, y ya pasó mucho tiempo y no se dan, y van y le reclaman al Padre: es que hay una hermana que dice: no, yo quiero ver a Dios enfrente, ¿quién sabe qué? Así, ya teniendo 3 años, 4 años con nosotros, así se puso de paro: yo quiero ver a Dios enfrente. A mí no vengan con cuentos. Entonces,
lo que yo le estoy diciendo es de que nosotros estamos tan mal acostumbrados que llegamos a ese extremo. Porque estamos acostumbrados a la misericordia del Padre. ¿Quién? ¿Cuándo dice la palabra de Dios que no hay una sola ocasión donde le decían, hijo de David, ten misericordia de mí? No se paraba de Dios. Lo hace. Pero dice la palabra que el Padre no está obligado a cumplir un pacto que nosotros no cumplimos con nuestra parte. Entonces, tanto puede ser con misericordia como no. Entonces se enojan los hermanos porque no estás cumpliendo la parte de tu pacto. ¿Cuál es el pacto principal que nosotros como cristianos debemos de tener? Bien entendido. ¿Cuál es el pacto mayor y más grande? ¿Cuál es? Con nuestro Señor Jesucristo a través de su santa cena con la sangre de Cristo. Él derramó su sangre no solamente para salvarnos, para purificarnos, para restaurarnos, para muchas cosas, hermano. Pero no me voy a desviar. Lo que yo le quiero dar a entender es que nosotros necesitamos el agua de su palabra, necesitamos el vino para entrar en el gozo, hacer las cosas con gozo, y esa purificación entre con gozo de su sangre hacia nuestra vida. Entonces no estemos nosotros terminando, ¿verdad?, llegando al templo. ¿Sí les he explicado a los hermanos? No. Y haciendo muecas. Y les digo, hermana, ¿usted cree que si alguien le pide un favor a usted y le pone caras como las que está usted poniendo acá en el templo, así, ¿verdad?, usted le va a hacer el favor a esa persona? Ay, no, qué grosero. Pues ¿cómo cree que cómo quiere que el Señor obre en su vida si usted viene y le pone caras al Señor, a su casa? Viene de malas, viene echándole la culpa de lo que le pasa a usted. ¿Se sumergió usted? Obedeció, llevó las tinajas a la entrada de su casa, le llenó de agua, le pidió o le permitió a Jesús, porque hay quienes no lo permiten, que Jesús la transformara en vino. Y ahora le está ocupando, porque también el Señor hace milagro, pero la gente luego no quiere gozar de su libertad y de su milagro, no quiere hacer uso del regalo. ¿Sí me explico? Así como muchos no quieren hacer uso de la gracia inmerecida, porque hay hermanos que están así con el látigo, no, yo soy culpable, yo tengo la culpa. Es que hay lugares, hermano, donde las mujeres piensan que nacieron para ser maltratadas todo el tiempo. No tiene nada que ver con el día de hoy, que es internacional de las mujeres, no es comercial, ni que mañana va a haber marcha. Pero hay mujeres, hermano, que están con el látigo. No me lo merezco, así como el hermano, no me merezco la sangre de Cristo, no me merezco un buen trato, para eso nací. De aquí no voy a pasar, siempre voy a ser así mi condición humana. Está rechazando la sangre de Cristo, porque murió Jesús por los hombres nada más. No, ¿verdad? Murió por hombres y mujeres, dice la palabra de Dios. La salvación es para hombres y mujeres. Que no permite que la mujer señoree al hombre es otra cosa. Pero Él permite la salvación para hombres y mujeres, y que le sirvan también. Que le sirvan. Entonces, eso es bien importante. Este hombre, vamos a hablar de este hombre, ¿verdad? Acá, hombre era de la tribu de Judá, era de los principales guerreros, pero de pronto ya no tenían la victoria, sino solo la derrota y derrota. Y cuando le fueron a ministrar, él confesó el primero. Él empezó a comenzar que había visto el botín, después lo había codiciado, y una vez tomado lo guardó. ¿Dónde? En su casa. Ingresó a su casa este hombre sin haber limitado de la contaminación de ganancias deshonestas. Repita conmigo, ganancias deshonestas. Entonces dice la palabra que el que tiene ganancias deshonestas atrae al destructor, hermano. Fíjese qué tremendo. Porque nosotros como varones somos la cabeza, y el que manda en el hogar, la autoridad. Pero esa autoridad va de la mano con la responsabilidad. Pero este hombre no se limpió, no se arrepintió, ingresó la contaminación, el robo, las ganancias deshonestas a su hogar, como lo dice en el versículo 24. Dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron, ¿verdad?, a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto
el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y les dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. ¿Qué quiere decir? ¿Que usted tiene ganas de decir, vamos a agarrar a todos los de la iglesia y lo vamos a apedrear? No, hermano. Recuerda que lo que está en el Antiguo Testamento es figura y sombra de las cosas que no debemos de vivir. Entonces, ¿qué nos está hablando? En primer lugar, nos está hablando. Le voy a poner un ejemplito. Yo antes era empresario, teníamos 2 tiendas, una en Veracruz y una en Villahermosa, era acondicionado. Y luego me llegaban así con cilindros de gas que costaban 3,000, 4,000 pesos. Me dicen: dame 800, dame 600. No, pero no compro sin factura, te doy la factura. Yo sabía lo que estaba pasando. ¿Sabes qué estaba pasando? Que el empleado le estaba robando a su patrón, porque a mí también me lo hacía. Entonces tuve que decirle: ¿sabes qué? Con factura te lo voy a comprar. Imagínense de ese dinero que caiga en el diezmo. Imagínense esa contaminación la estás trayendo a tu casa. Con esa contaminación, cuando yo no era cristiano, estuve poniendo en la mesa de mi casa esa contaminación. ¿Cómo se purifica? Arrepintiéndose de corazón, cambiando la mentalidad, dejándose purificar por la palabra. ¿Cómo dice la palabra? ¿No robarás? Pues deja de robar. Yo estoy robando. No, pero estás haciendo fraude. Y lo mismo. Es que y andamos buscando cómo tapar, cómo ponerlo para que justificarlo. No te hagas. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es el llamado a la conciencia. Nosotros no debemos hacer eso. No debemos tener esas contaminaciones. Si decimos, porque tampoco eso es un juego, hermano. Entra, se purifica y ya salgo otra vez a hacer lo que yo quiero, ¿no? Usted lo que debe de hacer es entrar, purificar y salir lleno del Espíritu Santo, lavado de la palabra, lavado con la sangre de Jesús y con la convicción de esforzarse en no volverlo a hacer. Por eso se llama cambio de mentalidad y arrepentimiento. ¿Que te vas a equivocar? Claro, te vas a equivocar. Yo me equivoco, tú te equivocas, todos nos equivocamos. Pero no le andamos buscando cómo taparlo y andarle buscando ocasión. Porque aquí nos vamos a engañar. Va a venir el Espíritu Santo y le va a decir al pastor, en este caso Josué era la figura del pastor, le va a decir: pues no está teniendo la victoria por esto. No está fluyendo el Espíritu Santo por esto. No hay profecía en la iglesia por este. ¿Sí me explico? No se siente la presencia de Dios, bueno, porque se está ministrando. Tiene enterradito su tesoro en su casa. Llevó algo espiritualmente que contaminó, está contaminando el templo. Entonces tenemos que tenerlo bien claro, porque los hijos y las hijas saben cuál era su culpa. Entonces, ¿verdad que no? La cobertura, ¿verdad? El padre ingresó a su casa la contaminación a su casa. ¿Quién fue el responsable? El papá. Y trajo destrucción, bancarrota, todo lo que pertenecía. Pero lo que impresiona es que sus hijos también pagaron. Entonces, qué tremendo, hermano, porque tengamos cuidado, lavemos nuestros pies hasta de ingresar a nuestros hogares. Nosotros como padres somos la cobertura de nuestro hogar, somos autoridad, pero el Señor quiere que seamos responsables, porque no se va a pedir cuentas de nuestra familia, se nos va a pedir a nosotros cuentas de nuestra familia. Y note que primero, hermano, se perdió el gozo, que es la figura del vino. Después nada le salía bien, solo derrota tras derrota. Y uno ora, ayuna, danza, pero que seguimos igual, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera. Entonces, puede trabajar y tener trabajo doble, ganar en dólares, tener sueldo muy bueno,
pero mi Biblia dice que el que encubre el pecado no va a prosperar. Entonces, si entra a su casa con pecado, va a contaminar a su familia. Pero el que confiesa, viene la prosperidad, a pesar de que pasa, ¿verdad?, se la pasa trabajando todo el tiempo, porque no tiene limpio su caminar, porque no ha perdonado a su suegra, porque se salió de la iglesia hablando mal del pastor y de los hermanos, y toda esa contaminación que usted mismo ha cargado la va a seguir. Y si no se pone a cuentas, dice la palabra de Dios, que ni en nuestra recámara íntima, fíjense, en nuestra recámara íntima, hablemos mal del rey, porque hay seres alados que usted mismo ingresó al hogar y van a oír, y no vaya a ser que el rey se entere de todo lo que hablamos, hermano. No hablemos cosas que no debemos hablar. Dos cosas. Primero voy a hablarles. Hermano, ¿usted tiene manifestaciones angelicales en su casa, sí o no? Amén. ¿Sí o no, hermano? Amén. Entonces ahora caiga usted en la conciencia. Aquí tiene el ángel. Una vez, hermano, estábamos durmiendo en Villahermosa, en nuestra recámara. Aquí teníamos una mesita de este lado, y cuando desperté vi una luz brillante, así como una esferita. Y cuando despertó, se levantó y se salió por el lado por la mitad. Pero no me salió por la mitad. Era un ángel que no estaba por la persona. Tanto que deseamos una administración angelical, porque los ángeles ministran, hermano. Estamos pidiendo ministraciones. Queremos escuchar a los ángeles cómo cantan. Y no cuidamos. Y se nos olvida. Y entonces empezamos. Este varón se derramó, se ganó la gracia, que le cayó bien a nuestro Señor, le cayó en gracia a nuestro Dios. Y haciendo esto, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Nosotros mismos estamos sacando a los ángeles administradores de nuestra casa, porque estamos metiendo la contaminación. Entonces, yo algo que he aprendido, hermano, y me cuesta mucho trabajo, es no quejarme. Me cuesta, pero lo trato de hacer. Y cuando lo hago, le pido perdón, porque tengo bien claro que la gloria de Dios no tiene nada que ver con las quejas. Al contrario. Entonces, esa es una. Otra, hablando de la purificación que nosotros necesitamos, ¿verdad? Que vamos en medio de nuestra casa. Hay hermanos que llegan y dicen, cuando están, aún teniendo años, hermano, no, es que yo quiero hacer lo que se me da la gana, me quiero ir a trabajar a tal lado, y quiero hacerlo, y quiero hacerlo, y quiero hacerlo, y quiero hacerlo. Y le dicen, hermano, no. Tiene problemas con su esposa, sus hijos están en la plena edad de rebeldía. Si se va, sí es cierto, va a traer dinero, mucho dinero si usted quiere, pero los va a descuidar y se van a dejar de congregar, y se van a dejar de congregar sin aprender. No, que usted me está maldiciendo, que quién sabe qué, no me quiere bendecir. Pues si no se cura, hermano, para echarle la bendición así nada más, porque se te da la gana. Si no, te tengo que ministrar y tengo que decir qué es lo que va a pasar. No, es que usted está hablando mal de mí. No, hermano, te estoy diciendo lo que va a venir. Pocas palabras, no te estoy profetizando mal. Te estoy diciendo las consecuencias de lo que te va a pasar. No, que quién sabe qué. ¿Ya ve? Ahora estoy bien, ahora esto, ahora lo otro sí. Ahora tu hijo se encierra en un cuarto con otros chamacos que no saben lo que están haciendo. Ya subió al Facebook que está tomando cerveza. No sabemos si está fumando marihuana, si está teniendo relaciones homosexuales con esos muchachos ya drogados o tomados. ¿Qué está haciendo? Tu hija ya se fue en fornicación con otro muchacho. Y todo porque no te quisiste purificar, no te quisiste administrar. ¿Por qué? Porque no quisiste afrontar la situación de lo que está pasando en tu casa. ¿Por qué? Porque tienes tantas cosas que arreglar con tu esposa, tantas cuentas que pagar, que tienes miedo
Tienes miedo de solucionarlo porque si no, si le mueves tantitito, porque llega un momento en la relación matrimonial, a todos aquellos que le fallamos a nuestra esposa, le tocamos tantitito el tema, y como la hermana no está ministrada y ni se quiere ministrar, ya está empacando y ya está bien. Y las hermanas llora. O simplemente la hermana pues es de corazón duro y se va a hacer lo que ella diga y lo que yo digo, matriarcal. Entonces no solucionas ese problema, no te dejas purificar. No más grande tu miedo a tu esposa, más miedo a decirle no a tu hijo y decirle no te sales y no te sales. Fue más miedo tu miedo de decirle las consecuencias de tu hijo, de estar más al pendiente de ella. Es más grande tu miedo, es más grande el miedo que le tienes a tus hijos. Y dices que estás bien. Pues si estar bien no es tener dinero, hermano. Estar bien es estar en Cristo. Porque el dinero no va a subir. En el ascenso, cuando el Señor nos vaya a juzgar, no va a subir el dinero. Va a subir lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, si tu hijo no se deja, bueno, es otra cosa. Pero tu trabajo es a los que tenemos hijos en nuestra casa, y a los que tenemos hijos fuera de nuestra casa, tenemos nosotros que pelarnos las rodillas. Allá no se puede directo, pero sí tenemos que dar todo lo mejor de nosotros, todo espiritualmente, porque dice la palabra que el que hace misericordia alcanzará misericordia. Entonces, sin meterme más allá, lo que yo le quiero decir es que si tú no dejas, saca las tinajas a la entrada, si tú no te llenas de la palabra, si tú no te llenas de vino, del gozo del Señor, si tú no entiendes qué es el pacto con la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto, y dice la palabra que mejor que el que había anteriormente. Si tú no entiendes que tú le perteneces a Cristo, fuiste comprado con esa sangre, y que tú no te puedes mandar a ti mismo, no te dejas purificar, no dejas que el Señor te purifique a través de sus ministros. No dejas que te llegue esa purificación, no dejas que te ministre la Santa Cena, no dejas que el efecto de la sangre de Cristo haga en ti, porque estás pensando que es un jugo, ¿no? Cuando entra en tu boca ya es la sangre de Jesús por fe. Si tú no te dejas que la palabra te incremente la fe, hermano, para que ya no estés pensando que es un poquito lo que te estás tomando, entonces eso significa que no te estás dejando purificar, no te estás dejando pactar, no te estás dejando poner una marca, no estás dejando que las bendiciones lleguen hacia ti, y llegas y dices, quiero ver a Dios, nunca me he visto, no, es que no me quiere. No te están dejando purificar, porque con arrogancia no vas a ver a Jesús de la visita. Con arrogancia tendrás que ser escogido como Saulo de Tarso. Déjame decirte. Entonces, vamos a la siguiente. Exacto, no te debe dar ese proceso que haga en tu vida. Entonces, la siguiente cosa es purifícate en la regeneración y renovación. Regeneración, los genes se vuelvan los genes que tengan, renunciamos para que vengan los genes de ¿quién? Cristo. De Cristo. ¿Por qué? La sangre, ahí vienen los genes, ¿sí lo sabía? El ADN. Entonces esa genética ahora viene hacia ti. Pues tienes que recibir por fe esa genética. No es que no quieras a tu papá, pero todo aquello, a tu mamá, todo aquello, si tu papá no viene a los pies de Cristo, pues esa rebeldía tienes esa incredulidad, tienes que renunciar para que venga el gen de lo divino. Amén. Mira, muchas veces yo incluso hablando de guerra espiritual, una vez un hermano me dijo, no, es que hay hermanos que dicen por el dedo de Jehová, por los méritos de Cristo, desecho fuera de tus asideros.
te desarraigo, te arranco de raíz. Usan los términos que el apóstol Mario usa. Y yo dije, ay, ya vio mis videos, todo eso digo, ¿verdad? Y ¿cómo se atreven a hacer eso? A decir eso. Bueno, le voy a decir una cosa. Eso, estoy de acuerdo con usted, al que no tiene la genética. Pero la genética de mi padre, de la genética de mi padre, el apóstol Mario Rivera, es de Libertador. Y como tal, como su hijo, con la misma genética, yo ejerzo esa autoridad que nadie me da como hijo. Y como tal también la delego sobre mis hijos. ¿Sí me estoy explicando hacia dónde vamos? Entonces, hay que purificarse en la regeneración y en la renovación. La renovación principalmente de nuestra mente, como dice la palabra de Dios. Entonces vamos a ver un versículo. Tito capítulo 3 versículo 5. Dice, nos salvó, no por obras ni de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Vamos a aclarar. Una cosa es nuestro espíritu humano y otra cosa es el Espíritu Santo. Amén. Y dice en el versículo 6, el cual derramó por nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo lo hizo? Abundantemente, hermano. Entonces, ¿cómo lavamos nuestros pies? Con las tinajas de piedra de agua de la purificación, con la regeneración. ¿Qué es regenerarse? Es hacer algo que se perdió. Acuérdese que dice la palabra, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces tenemos que hacer las obras de antes. Déjeme hacerles a las esposas un momento, ¿verdad? Lo siguiente, ¿qué hizo usted antes, hermana, de que el que ahora es su esposo se fijara en usted? Y ahora que ya es su esposa, ¿qué hace? ¿Qué hace, hermano? Máscaras de mayonesa, tubos de la abuelita, chancletas con los dedos marcados, pantaloneras y la lavan, ¿verdad? Se termina de romper. Uno de los lavamientos es hacer las obras que hacíamos antes. El que ahora es, ¿verdad? El que ahora es, ¿verdad? Su esposa, nunca la había visto, ¿verdad? Como un fantasma cuando la andaba enamorando, hermana. ¿Ya? Y usted ya salía perfumada, maquillada, arreglada, con sus tacones, su vestido, y ahora, ¿por qué ya no lo hace? Se perdió el gozo. No se convirtió esa agua en un jugo de uva, hermano. El deleite en su vida. Se perdió el sabor de arreglarse para su esposo. Ahora voy con este lado, ¿verdad? ¿Cómo se viste usted los días que ya no va a trabajar? Ha engordado tanto que ya no tiene que aguantar la respiración para ponerse un pantalón de los de antes. Ya no te lava los dientes cuando estás en tu casa. Qué terrible que tu esposa te tenga que aguantar el mal aliento y no tiene la confianza de decirte que te lave los dientes porque no quiere ni besarte. Entonces, y si te dice algo, ¿verdad? No. ¿O no? Entonces, no debemos de ser así. La forma de lavarnos es purificar nuestra relación. ¿Es purificar qué, hermano? Nuestra relación. No, como que no las encuentro muy comedidas de manera. ¿Es purificar qué? Nuestra relación. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos que también salir purificados de nuestra relación, ¿verdad? Entonces, para nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿verdad?, que tener la forma de lavarnos, ¿verdad? ¿Cómo? O es de purificar nuestra relación. Dice en la escritura que el casado agrada a Dios y a su cónyuge. Y a su cónyuge no le gusta determinada vestimenta. Si ya no le gusta,
ya no te la pongas. Vístete como a él le gusta o como a ella le gusta. Si ya te dijo tu esposo que ya no te pongas esa blusa, ya no te la pongas. O tal vez te ves mal, seguramente. A veces hay parejas, ¿verdad? En las parejas tenemos que regenerarnos por la renovación, que viene del griego paliginesia. Pali significa nuevo, ginesia es Génesis. Note el nuevo Génesis. Quiere decir que vamos a recuperar el gozo, comenzando un nuevo Génesis. Sí, un Adán y una Eva, un Silvino y una Eva, ¿verdad? Pudieran comenzar de nuevo el Génesis, borrarían todos sus errores y comenzaría de nuevo. Y yo le aseguro, hermano, hermana, que entonces ya no se perderían en el huerto, porque ya no se perderían de esa bendición del huerto, porque si se pierde el huerto en los hogares, cuando no reconocemos nuestros errores, debemos regenerarnos nosotros, hacer las obras que hacíamos antes. Renueve su voto matrimonial, acuérdese todo lo que prometió cuando se estaba casado con su esposa. Nosotros teníamos un compañero que le decíamos, antes le decíamos Dragoslavo, y él pensaba que le decíamos así por jugador de fútbol, pero no era por eso, sino tenía tan mal aliento que nadie podía acercársele. Imagínese su esposa, qué difícil sería para ella aguantar el mal aliento. Y me imagino que ya ni se quiere besar. Cuidemos nuestra apariencia, amados hermanos. Agrademos a nuestro cónyuge. Entonces, tenemos que ser renovados en muchas cosas. Si no está renovada nuestra mente, hermano, no me voy a lavar los dientes. Si yo no entiendo que tengo que agradar a mi esposa, si yo no entiendo, ¿qué estoy haciendo ahorita, hermanos? Estoy predicando. ¿Y cuál es el órgano que está funcionando más? La boca. ¿Y qué es lo que debe de estar bien, no? Entonces, ¿qué significa? Que cada 6 meses debo ir al dentista a que me haga mi blanqueado. Porque, hermano, estoy expresando lo que están viendo. Si usted ve un frijolazo, hermano, usted está viendo lo que para mí significa predicar. Me da igual. No quiero ser renovado. Mi mente no ha sido renovada. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Entonces, de la misma manera, así en nuestra vida, en matrimonio, en nuestra vida con la sociedad, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, así debe de ser. Debemos renovar nuestra mente en Cristo Jesús. ¿Qué dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que purificar, ¿verdad? También a la esposa con el agua de la palabra. Vamos a tomar como fundamento Efesios capítulo 5, versículo 26, y dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como dice Efesios 5, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra. Quiero. Somos reyes y sacerdotes, tenemos que purificar a nuestra esposa. ¿Con qué? Con la palabra. Tienes que decirle: a ver, mamacita, te vas a sentar aquí con los hijos y les voy a explicar un versículo. Lo que a mí se me quedó es el discipulado, lo que a mí se me quedó en la prédica, lo que yo le pregunté al pastor y tenía yo dudas, eso les voy a enseñar. ¿Cómo se hace una mujer santa? Con lo que usted hable, hermano. ¿Cómo hace usted para su esposa, que su esposa se mantenga fiel a pesar de lo que a ella le digan afuera? Por lo que usted le dicen a ella. Usted le diga: yo le tengo que decir. Le voy a decir una experiencia que apenas viví. No, es que debes de poner en primer lugar a la familia y el ministerio no te va a dar de comer, y mira cómo está, y que sabe qué, que sabe cuándo, que sabe acá. A ver, espérate. Para nosotros los ministros no es lo mismo que una ovejita, y mucho menos se lo digo impío, lo que pido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nosotros, primero está Jesús.
Nuestra cabeza es Jesucristo. ¿Ok? Después la familia, después la iglesia. Pero es que ya no atiendes a tu mujer como antes. Bueno, antes era empresario. Pero Jesús nunca nos ha dejado sin comer. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Y nos está restaurando. Entonces, si tu apreciación es cuánto dinero trae en el bolsillo de mi esposa, estás muy equivocado. ¿Por qué? Porque yo hago las cosas conforme a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que debo de ministrar a mi esposa? Sí, le tengo que dar dinero, obviamente, le tengo que dar un lápiz también, ¿verdad? Pero lo primero que le debo dar es mi amor. ¿Cómo estás de linda? Y ella dirá, me salieron unas canas. Usted conteste, esas canas parecen hilos de plata. ¿Sí? No se atreva a decirle, cada día estás más viejita, ¿va? Porque la va a herir, ¿verdad? Si usted últimamente mira a su esposa de mal humor, puede recuperar su génesis por lo que usted le diga. Cada mañana dígale cosas bonitas, porque todo lo que usted le diga a usted le va a hacer, le va a hacer rema a ella. Se volvería a usted a casar con la mujer que Dios le dio, hermano. Si pensó para contestar, es que el gozo ya se perdió. Pero puede recuperar lavando esa esposa con el agua de la palabra. Entonces, hermana, ¿cómo dice Pablo? Que todos aquellos que llegan a Cristo, no se refiere a los casados, es muy claro las parejas, está refiriéndose a los que están en unión libre. Si llega primero el varón, se vuelve para la mujer ¿qué? Luz. Y si llega primero la mujer, se vuelve luz para su varón. Y a causa de esa persona que llega primero a Cristo, se santifica toda la familia. Entonces, hermana, no diga, si su marido no está en Cristo, pues usted tiene que entrar, hermano. Y yo le acompaño con el ayuno de la oración. Los lunes estoy ayunando, ¿verdad? Por las necesidades de las hermanas, para que los maridos se conviertan, para que los hijos se conviertan y se congreguen. Amén. Entonces, no está usted sola. Amén. Purifica tu corazón de mala conciencia. Entonces, a ver si voy a decir este es lo último. Acerquémonos, dice en Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados de los cuerpos con agua pura. Y cuando uno ha hecho algo, ¿verdad? Algo malo, ¿verdad? Uno sabe que tiene cargos de conciencia. Amén. Entonces, ¿a qué estamos hablando? Lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿tenemos cargos de conciencia? ¿Sí o no? Yo sí digo que tenía cargos de conciencia cuando llega a Cristo. Si ha hecho algo malo, pida perdón. Si fue injusto con su esposa o con sus hijas, pídale perdón. Pero si no purifica su corazón de mala conciencia, va a perder el gozo. Ya no va a ser igual de bonito en su casa. Se va a perder la comunicación entre sus hijos, con su esposa. Pueden estar allí todos juntos, pero no va a ser lo mismo. Sea justo y arrepiéntase. A ver, diga conmigo: soy justa y me voy a arrepentir. Okay, si dijo usted algo malo, sea justa, sea justo y arrepiéntase. En el original griego dice que debemos lavar nuestros cuerpos con bebidas que no son alcohólicas. Entonces me llamó la atención y comencé a investigar y me fui a la historia de Nabal y Abigail. Y dice la Biblia que Nabal era un hombre insensato y era muy rico y tenía bienes materiales. Lo tremendo es que era pastor, imagínense. Siempre estaba esquilando ovejas. Y hay ministros que ya no salen con sus esposas ni con sus hijos porque siempre están metidos en la iglesia atendiendo a sus ovejas. Y debemos ser equilibrados. Todo desequilibrio nos empuja a un extremo. Y todo extremo es malo. Entonces Nabal trabajó tan duro y tenía tantas riquezas que cuando murió no se pudo llevar nada. Y disfrutó a su esposa porque siempre tenía algo que hacer. Y Abigail se quedó con todo y resultó
y resultó que ella se restauró, sí restauró su vida, se casó con David y todos los bienes lo disfrutaron ella. Entonces, disfrute a su esposo, a su esposa, ¿verdad? Tenga un equilibrio en su trabajo. ¿Hace cuánto que no ves a su esposa, hermano? ¿Verdad? O hermana, ¿cuánto tiempo tiene que no ves a su esposo? ¿Hace cuánto no sale a pasear a solas con su esposa? Qué terrible es que por no purificarnos ni abrazar a nuestra esposa, ¿verdad? Pasemos por esas cosas. Y tú, hermano, ya no abrazas como antes a tu esposo, ya no quieres besarlo. ¿Qué te dice tu conciencia, hermano? Que estás trabajando como pareja. Y hoy es el momento de recuperar el vino. Repita conmigo, recuperar el vino. Y Dios hace surgir conciencia. ¿Y cómo están trabajando como pareja? Es la pregunta. Hoy es el momento de recuperar el vino y Dios hace surgir su vino cuando tú utilizas las tinajas de piedra de la purificación. La piedra representa a Cristo en la Escritura. Entonces es necesario que el gozo sea devuelto a nuestros hogares. Ambos cónyuges seguramente tienen que recuperar muchas cosas que han perdido. Tienen que pedirse perdón, tienen que pedirle perdón a sus hijos. Qué tremendo es estar cerca de la abundancia y no querer hacer nada. Y tú tienes la solución en tus manos. Si has perdido el vino dentro de tu hogar y la iglesia, ¿verdad? No quieres lavarte, no quieres tú, hermano o hermana, lavarte en las tinajas de la purificación. Amén. Entonces, si estás necesitado de una dosis de Jesús para dar solución a tu hogar, lávate con el agua de la purificación. Lava tus manos, tus vestiduras, tus ojos con colirio, tus oídos, tus pies. Si nos limpiamos, si no nos limpiamos, no vamos a tener parte con Dios, porque le dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Primero Jesús le dijo, déjame. ¿Y qué le dijo Pedro? Ni loco, no lo voy a permitir, tú no me vas a lavar los pies. Entonces le dijo nuestro Señor Jesucristo, si no dejas que yo te lave los pies, entonces no tendrás parte conmigo. Y lo dejó como ordenanza para los ministros. Nosotros debemos de dejarnos ministrar para tener parte común. Tenemos de que sacar toda esa contaminación. ¿Cómo? Confesando, cambiando nuestra mentalidad. Y para eso Jesús instituyó esos ministros. Por eso les enseñó a los discípulos a lavarse los pies y lo dejó como ordenanza. Entonces, ¿cuánto hermano hay que no se deja ministrar? ¿Cuántos no se dejan lavar sus pies? Entonces, rehabilita las tinajas de piedra de la purificación. Limpia tu caminar en la renovación y la restauración del Espíritu Santo. Porque hoy nos va a ayudar el Espíritu Santo, amén. Y tu gozo se recuperará nuevamente. Yo quiero decirle que de todo esto que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Nos ha quedado claro la renovación de nuestra mente, nos ha quedado claro la purificación de la palabra, nos ha quedado la purificación del vino a través del gozo, de la sangre de Jesús. Nos ha quedado claro, pero de veras tenemos ganas de cambiar. De veras, usted está motivada, hermana, por el Espíritu Santo, está dejando que el Espíritu Santo le redarguya y la lleve a usted a esa purificación, que la deje a usted con gozo. Porque nosotros tenemos que salir del templo, hermano, con gozo, con una sonrisa colgante. Tenemos que salir, hermanos, y a esforzarnos en mantenerlo. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero para eso necesitamos nosotros permitir. No espere que Jesucristo, ¿verdad?, agarre su tinaja y se la lleve hasta la puerta de su casa, que la llene de agua, porque Él está llamando a que quien lo haga. Nosotros. Él se va a convertir se va a encargar de transformar esa palabra en gozo, que usted se goce en esta palabra. Usted tiene que gozarse de esta palabra, usted tiene que recibirla en su corazón. Entonces, sí lo tiene que usted
tiene que poner mucho de usted. Tiene que poner mucho de usted. Entonces yo quiero llamarle a usted, ¿verdad? A que eso sea dado en el nombre poderoso de Jesús. Sea un anhelo en usted. Sea un anhelo, ¿verdad? Dejarse purificar, y que esa purificación, ese gozo que va a haber, impacte a sus hijos, impacte a su pareja, impacte, traiga un impacto que va a traer un cambio. Usted tiene que ser la sal en su casa. Ese impacto lo tiene que transmitir, porque Jesús le está llamando el día de hoy, hermano. Le está llamando el día de hoy, hermano, a que usted ya no haga lo mismo. Si usted llega a su casa y su esposo es cascarrabias, y no, ¿sabe qué? ¿Por qué te tardaste tanto por ir al templo? ¿Qué sabe qué? Te voy a acusar con el pastor de todo lo que me dices, todo lo que me haces. Y usted, hoy lo va a purificar el Señor, la va a purificar el Señor y la va a llenar de gozo, y ninguna palabra le va a transformar. Ni una palabra negativa lo va a transformar. ¿Por qué? Porque Jesús lo quiere usted por un ratito, o la quiere usted por la eternidad. Pues ese gozo tenemos que aprender a no perder. Tenemos que aprender, mi amado, amada. Tenemos que aprender a dejarnos purificar. Pues estoy tomando mucha agua porque tengo que ser purificado yo primero para que usted sea purificado. Amén. Y ahorita le vamos a pedir al Señor que la transforme en vino. Amén. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón. ¿Sabe cuál es el requisito para pasar acá adelante, hermano? ¿Sabe usted cuál es el requisito? El requisito es, amado, tener la disposición de ser purificado. Aquí la va a purificar en el lugar santísimo. Aquí el Señor va a transformar su vida. En el nombre de Jesús. Así que yo hago el llamado. Usted se ponga de pie. Y usted empiece a dejar que el Espíritu Santo venga. Este es el momento en que yo le voy a llamar a platicar con su espíritu, ¿no? Y le diga a su espíritu: yo tengo tanta necesidad, hay tantas cosas en mi alma que no habían sido ministradas. Yo dejé de ministrarme. Tal vez hubo cosas que a mí no me agradaron y me apartaron de la administración. Me apartaron. Tal vez fue tan fuerte tu dolor de aquellas palabras negativas, aquellos insultos, aquellas cosas que estaban fuera del orden de Dios, que te bajaron la moral, que te deprimieron, que te trajeron ansiedad. Fueron tantas palabras, tantas actitudes negativas, tal vez por tu pareja, tal vez por tus mismos hijos, tal vez por los mismos hermanos de la iglesia, tal vez fueron todas las cosas a la misma vez. Fueron las deudas, fue tu pasado que no ha sido ministrado, pero hoy Jesús está poniendo este momento para derramar de su espíritu y
y el Espíritu de Cristo fue enviado para ser restaurados, para que tu alma sea restaurada, para que tu espíritu sea lleno del Espíritu Santo, para que ese espíritu te renueve, para que tu mente sea ministrada, tu corazón, tus heridas sean sanadas. Para que venga esa purificación, primero tienes que reconocer lo cual dañado estás, lo cual dañada estás, y también tendrás que
el nombre de Jesús recibo las vendas de mi Señor Jesucristo. Recibo el amor de mi Señor Jesucristo que sana a esas heridas. En el nombre de Jesús. Oh, mi camarama yashumu kama nasarara yashiri kemerele kama yashara balabala. En el nombre de Jesús. 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 Deja que el Señor empiece en esta hora a transformar. En el nombre de Jesús. Este es el momento que Jesús ha puesto para que vengas en completo arrepentimiento y le digas: Señor, Padre Santo, yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho. Empieza a confesar, empieza a decir, si tú tuviste una pareja, si tu corazón nunca sanó, porque tú te separaste de alguien, porque viviste con alguien, porque tuviste un amor con alguien, que tu corazón nunca pudo perdonar a causa de la traición, a causa de la tragedia, a causa de las circunstancias que pasaron. Dile: yo perdono todo lo que maldigo. Yo anulo el poder de mis palabras que maldijeron. Yo declaro que mi corazón no es malo, que no guarda rencor. Yo renuncio a la iniquidad. Dile, yo renuncio a la iniquidad. No traeré más a mi mente ese daño. No maldeciré, no guardaré rencor, no odiaré. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Presento mi cambio de mentalidad. Presento mi arrepentimiento.
Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta un altar. Levanta un altar. Y deja que el Espíritu Santo, ahora hecho uno con tu Espíritu, deja que salga la acción de gracias. Que salga ese enamoramiento. Oh, que salga tu derramamiento delante de Él. En el nombre de Jesús. Dile, Señor Jesús, yo quiero ser esa María Magdalena. Yo quiero ser esa mujer como María, esa discípula tuya, esa discípula llena de agradecimiento como Magdalena. Quiero tener esa bendición. Quiero ser la primera en verte resucitado. Quiero ver el milagro de la resurrección. Mi espíritu amándote. Mi espíritu derramándose delante de ti. Oh, Shamaya Kanasara. Ese nuevo pacto. Deja que Jesús te lleve a una resurrección en tu espíritu. Que todo lo que habías perdido, el gozo que habías perdido, el gozo de la salvación, el valor del pacto, ahora sea resucitado. Sea resucitada cada célula de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En este momento, en el nombre de Jesús. Cada célula, en el nombre de Jesús, es restaurada. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra de Dios. En esta hora, cada célula es restaurada. A resurrección, llamo cada célula de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Recibe el milagro que no habías pedido. A causa de la purificación, recibe los beneficios de la sangre de Jesús. Y ahora será llamada vida. Ahora recibes el nombre de vida. Ahora, por el poder de la sangre de Jesús. Por el poder de la sangre de Jesús. El poder del Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús, sobre ti. Oh, y lo que tú habías esperado te lo doy hoy, dice. Porque en mi casa, dice, hay palabra, dice. Y ese derramamiento ha caído sobre ti, dice, como un manto de agua ha caído sobre ti. Dice, mi gloria está siendo derramada sobre ti. Yo te estoy activando, dice, en este momento lo que habías perdido. Los sueños que habías perdido conmigo, dice. Que me habías hablado de amores, dice. Hoy te tomo de la mano, dice. Y tomo cada palabra de amor que me habías dado, dice. Y
ser usado. Eres mi paz. Eres mi paz. Eres oh se me llega Shumeshuka declaro la paz que llegó sobre ti. Es mi paz, dice al Rey de la Gloria. Es mi paz. Eres 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 mi paz. En medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Tú eres mi paz. Claro. Eres mi paz. Eres mi paz.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Pues sin salir de la